Buenas tardes, mi nombre es Carlos Felipe Silva. Vamos a hablar acerca de una conceptualización básica de la gerencia de proyectos. En primer lugar, vamos a hablar de qué es un proyecto. Entonces, un proyecto se define como un esfuerzo temporal para alcanzar un objetivo específico, solucionar un problema o aprovechar una ventaja. Al ser temporal, tiene una fecha planeada de inicio y de finalización. Involucra a diferentes interesados que tendrán diferentes roles dentro del desarrollo del proyecto. El objetivo a alcanzar, llamado también entregable del proyecto, debe cumplir con unos requerimientos mínimos de aceptación o funcionalidad, los cuales normalmente son definidos por el cliente o patrocinador. Existen diferentes variables a considerar como gerente del proyecto. Las más importantes son el alcance, el tiempo y los recursos. Estos recursos pueden ser presupuesto, personal, equipos, materiales, instalaciones o licencias. Todos los proyectos son únicos, así el objetivo sea similar. Esto se debe a que el ambiente y el contexto y el equipo de trabajo son únicos para cada tipo de proyecto. Esta definición está alineada con la del PMI en su sexta edición del PMBOK y la de James Clements. Vamos a hablar ahora acerca de las tendencias en la gerencia de proyectos. Existen tres tipos de tendencias que vamos a revisar. Las tendencias globales hacen parte de los retos de la humanidad. Uno de ellos es la reparación del medio ambiente. Es uno de los retos del siglo XXI, es una necesidad propia para el ser humano. El gobierno en línea, esto permite realizar trámites 100% vía web, reducirá también los tiempos de respuesta y los costos de mantenimiento de las oficinas y el personal del gobierno. Las poblaciones de adultos mayores, la esperanza de vida promedio de la población mundial está aumentando. Ello implica que la población de adultos sea cada vez mayor y requiere desarrollar proyectos para su cuidado, protección y salud. Las ciudades más grandes implican grandes retos frente a proyectos de movilidad, de sostenibilidad, organización, generación de empleo y sinergia social. La necesidad de generar nuevas fuentes de energías también es una tendencia global, al igual que combatir la escasez de agua. Aquí hay dos puntos, dos temas que no fueron expuestos por los autores, pero me parecen de gran importancia. Uno de ellos es la tendencia global a la automatización, la inteligencia artificial y la robotización son una tendencia que día a día está generando mayor cantidad de proyectos, y la exploración espacial. Otro foco son las tendencias de las organizaciones. Entonces, la cultura organizacional de las empresas también se ve impactada por los proyectos. Una de ellas es una tendencia a generar una estructura más plana. Esto hace que las organizaciones sean más veloces en sus procesos, se desarrollen de una forma más fluida los proyectos y la comunicación mejore. Las organizaciones conectadas no solamente entre ellas, sino también con sus socios, con sus aliados estratégicos y con sus clientes, y esto hace que sean cada vez más necesarios proyectos de implementación de CRMs, ERPs y SCMs. La tercerización outsourcing, esto es una tendencia que le permite a las organizaciones enfocarse en su proceso principal, reducir los costos y tercerizar procesos con especialistas en estas actividades. La gestión de procesos también es una tendencia organizacional, al igual que la globalización. Por último, la última tendencia que vamos a analizar es la tendencia en talento humano. Aquí hay tres frentes, uno de ellos es la alineación entre el personal y la organización. Es importante que las personas participen en el desarrollo de los proyectos y que estén alineados con los objetivos de la organización. La estructura flexible, como lo mencionamos anteriormente, una estructura plana y flexible le permite a una empresa desarrollar los proyectos de una forma más rápida y sin tanta burocracia. El empoderamiento de los equipos de trabajo, esta es otra tendencia de los proyectos y implica empoderar al individuo, asignarle un mayor grado de responsabilidad, lo cual hace pues que se descentralice el liderazgo y se tenga una mayor visión del trabajo de los proyectos. A continuación vamos a hablar acerca de los estándares para la gerencia de proyectos. Entonces los estándares, vamos a iniciar con el del PMBOK. El PMBOK es realmente un estándar enfocado en buenas prácticas. Tiene unas técnicas bastante interesantes como son la técnica del valor ganado, el uso de software en gestión de proyectos, las proyecciones y el muestreo estadístico. El PMBOK es un estándar del PMI. El ICB es un estándar del IPMA, se basa o su enfoque está principalmente en la efectividad y su objetivo, su planteamiento es reducir las actividades al máximo
para hacer más efectivas las gestiones. El P2M es un estándar japonés, se enfoca en la ética y el compromiso social, no tiene técnicas específicas y su planteamiento es en generar profesionales que sean integrales, tengan capacidad, actitudes y cualidades específicas para integrar el conocimiento. Prince 2 es de la OGC, se centra en el apoyo del ciclo de vida del proyecto. Tiene varias técnicas como la planificación basada en productos, aproximación al control de cambios y revisión de calidad. El BSI, pues, la asociación BSI, se encarga o se enfoca en los equipos de trabajo, es una norma nacional británica y se encarga de la interrelación entre las áreas. Por último está la ISO 21500. La ISO es una norma que regula los proyectos y su enfoque está en la calidad de los proyectos. ¿Cómo seleccionar un estándar para mi proyecto? Bueno, personalmente yo utilizo el PMBOK de la PMI, pues en mi labor como director de proyectos me permite un control rápido de los proyectos, documentar los avances, identificar el estado del proyecto y adicionalmente calcular el valor ganado. Esto ¿para qué nos sirve? Es importante para la gerencia general y para el área financiera, pero pues depende de cada gerente de proyecto y cada uno deberá seleccionar el que mejor se acomode a sus necesidades. Hay varios factores que me parecen importantes. La primera es la complejidad del proyecto. Las características del equipo del proyecto también determinan cuál estándar puedo utilizar, las necesidades de los stakeholders, el nivel de comunicación que yo quiera manejar, el apetito de riesgo que tenga como gerente de proyecto. La cultura de la organización es supremamente importante también, la rigidez o flexibilidad de los procesos de esa organización y el conocimiento que yo tengo de los estándares. Estos son como los factores que deberíamos tener en cuenta a la hora de elegir un estándar. ¿Por qué es importante hacer uso de los estándares? Bueno, el uso de un estándar no me garantiza que el 100% de los proyectos tengan éxito, pero sí aumenta la posibilidad ya que facilita el seguimiento y el control de los mismos. Un buen gerente de proyecto debe aprovechar estas características de los estándares para definir claramente el alcance y los criterios de aceptación del proyecto, establecer las condiciones del proyecto como alcance, tiempo, recursos y stakeholders, separar las fases de desarrollo de los proyectos y ubicarse en un estatus del mismo, asegurar que se cumpla con el objetivo sin afectar la triple restricción de tiempo, alcance y costo, asegurar su adopción y uso, permitiendo estructurar de una forma óptima el trabajo de la organización, generar toda la documentación y las evidencias de los controles, comunicarse efectivamente con los stakeholders, asegurar que el proyecto añada valor a la organización y asegurar la destinación de los recursos por parte de los patrocinadores del proyecto. Si yo quiero asegurar todos estos factores, debo utilizar un estándar. Por último, vamos a hacer un ejemplo de un proyecto utilizando PMI. En este caso, vamos a hacer una implementación de un software para monitoreo de calidad en un contact center. Vamos a utilizar PMI, entonces yo tengo aquí en mi parte principal, en mi parte superior, los grupos de procesos de inicio, planeación, ejecución, monitoreo y control y cierre, y las áreas de conocimiento, que en este caso son 10. Entonces en mi fase de iniciación yo lo que debo hacer son dos actividades. Primero, una generación de un acta de constitución de proyecto. Allí yo defino el alcance principal, los interesados, también debo tenerlos allí en cuenta. Debo tener en cuenta también las funcionalidades o unos requerimientos de alto nivel y los recursos a utilizar. En mi fase de planeación yo debo desarrollar el plan para la dirección de proyecto, planificar la gestión del alcance, entonces es recopilar todos los requisitos, crear una estructura de descomposición de trabajo, definir claramente ese alcance, planificar la gestión del cronograma con las actividades y demás, planificar la gestión de los costos, planificar la gestión de calidad, la gestión de riesgos, la gestión de las adquisiciones y la gestión de los interesados. Si miramos con detenimiento, la planeación es como uno de las fases en las que más tiempo nos vamos a centrar. La fase de monitoreo y control, debo dirigir y gestionar el trabajo del proyecto, realizar el aseguramiento de calidad, debo validar y controlar el alcance, controlar el cronograma, costos, calidad, comunicaciones y adquisiciones.
Y por último, en mi fase de cierre, yo debo realizar el cierre del proyecto de fases y el cierre de las adquisiciones. Es básicamente un proyecto en su paso a paso por las diferentes fases utilizando PMI. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Felipe Silva. Vamos a hablar acerca de una conceptualización básica de la gerencia.